del otro lado alguien que ponga algún freno en esto, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto realmente. Bueno, ¿cómo ven ustedes esta licencia que tiene? Bueno, ¿cómo han intervenido diferentes activistas, ambientalistas para orientar? Porque obviamente las autovías salvan vidas, realmente sirven para el turismo, de manera económica tienen un impacto positivo, pero muchas veces el impacto ambiental es fuertemente negativo. ¿Están conformes con esta licencia? No, de hecho, en realidad todas esas funciones podrían ser perfectamente realizadas por un proyecto que involucre a la 38 modificada. Esto es claramente una suerte de agregado vial que tenía alternativas. Lo que pasa es que hay toda una suerte de estrategia que le llamamos en este caso la estrategia Juan Schiaretti. Es decir, primero viene el capricho de una obra, luego viene la búsqueda de financiamiento que la consiguieron en el banco CAF. Posteriormente me enviaron un proyecto de ley, que básicamente habilita las expropiaciones, y recién entonces se hizo todo lo que es el estudio de impacto ambiental. O sea, es como si esto ya estaba prácticamente cerrado. Y en el caso de la audiencia pública, más del 90% de la gente que participó, incluso mostrando lo mal hecho que había estado el procedimiento, se mostró en contra. O sea, esta es la típica estrategia de cómo se concreta de alguna forma un capricho sin licencia social. Además, Raúl, el gobierno prácticamente autorizándose a sí mismo, no nos engañemos, ¿no? Raúl, ¿cuáles son los principales problemas que ven ustedes en la traza de esta vía hacia el oeste de la 38? Ya sabemos lo que pasaba en la antigua traza que querían hacer, pero en esta nueva, ¿qué ven ustedes? No, es que en esta traza es prácticamente lo mismo, por más que sean otros ambientes, zonas rojas, zonas de alto riesgo, y sobre todo, insisto, se habilita una vía que podría haberse resuelto con lo existente, con lo cual quedan abiertas a la intervención, a la ocupación, áreas que estaban relativamente protegidas, sin contar algunas cosas que a veces obviamente no se han pensado, Sí. mucho de lo que actividades comerciales vinculadas al turismo, una vez que esté esta vía y que ahora se concretaban en todo el eje de los 38, van a dejar de estar, ¿no? O sea, realmente es un capricho gubernamental que torna muy felices a las empresas constructoras de rutas, pero bajo ningún punto de vista satisface ni a las comunidades ni obviamente bueno para el Bueno, ambiente, ¿no? por lo que observo más allá del daño ambiental, principalmente es abrir una vía, lo que significa desmonte, lo que significa pasar por zonas rojas, como usted decía, que es innecesario. Pero no hay, como en las otras vías, yacimientos de uranio, un impacto más fuerte. Es simplemente que usted cree que es innecesaria la apertura de otra vía en el medio de lo que son montes autóctonos y todo eso. Totalmente, totalmente. De hecho, ha quedado claro y la lucha que se viene ahora va a ser muy dura porque las comunidades no van a aceptar tan ligeramente, insisto, una licencia ambiental en donde el propio gobierno se analiza a sí mismo y en donde no se han tenido en cuenta muchos de los elementos que se presentaron en la audiencia pública, ni siquiera los conocía el propio gobierno. Entonces, yo creo que se abre una época muy conflictiva en la zona de Punilla, pero anticipa lo que va a ser el conflicto de la otra autovía, que es la de Parabachasca, Sí. ¿no? Así que bueno, son como conflicto tras conflicto. Ustedes recordarán, usted mismo lo ha mencionado, que esta autovía tenía otro trazado y fue la propia resistencia comunitaria la que terminó cambiando la traza. O sea que yo lo único que puedo vislumbrar es, aparte de la torpeza con que el gobierno ha manejado esto, es la misma torpeza con que está manejando el tema, por ejemplo, de traer agua desde el río Paraná, solamente va a ser fuente de conflictos, ¿no? Y eso es una verdadera pena.
Ahora, Raúl, ¿cómo es el accionar que tiene posible la ciudadanía? Porque si en la audiencia pública hubo un 90% de rechazo por parte de los propios vecinos de la zona y de las personas que son ambientalistas y que buscan que esto no se haga, ¿por qué lo mismo se pudo avanzar y cuál es la forma que tiene la gente que está en contra de esto para poder evitar que se construya esta autovía que evidentemente va a traer más problemas que soluciones? Es una excelente pregunta. Y la respuesta no va a ser tan excelente. Estamos en Córdoba. O sea, estamos en un lugar donde el poder maneja los resortes y todo lo que se dice en una audiencia pública no es vinculante. Es decir, que tranquilamente se puede manejar con total arbitrio y tomar una decisión que vaya en contra de las propias comunidades o del ambiente. Entonces, lo único que queda es, obviamente, además de las presentaciones judiciales que se tengan que hacer, nosotros, por ejemplo, hemos presentado la denuncia en el CAF, en el banco que hace el financiamiento. Pero fíjese cómo es la mecánica, porque es una mecánica usual, en donde el gobierno asume el capricho de que se construya con beneplácito de las empresas constructoras, se busca el financiamiento, se hace una ley de expropiación. Y recién entonces se trata de prolijar, o sea, adaptando las leyes al capricho del gobierno, no adaptando los hechos a las leyes. Entonces estamos en una situación que, como vos planteabas, la coloca a las personas en situación muy complicada, porque aparte de tener que vivir en una época de pandemia, con todo lo que significa, hay que luchar con todo un poder prácticamente hegemónico, donde se ha acostumbrado a utilizar la maquinaria del Estado para aprobar los distintos caprichos. Piensen que lo de el canal para traer aguas del río Paraná entra en la misma mecánica y ya tiene cerrado el financiamiento con capitales árabes, por ejemplo. Ahora, y no hay impacto ambiental ni audiencia pública, ¿no? Raúl, la construcción de una autovía, bien decía Mimi, que puede llegar a salvar vidas, alivianar el tránsito. ¿Realmente es tan grave al oeste de la actual Ruta 38, teniendo en cuenta de que el planteo es de hacer un sinnúmero de puentes para que pueda cruzar la fauna? Se estableció también aparentemente en el pliego, va a haber la plantación de árboles, o sea, se van a volver a plantar árboles. ¿Realmente vos lo ves tan grave a esto? Sí, no, pero todo lo que vos mencionabas son cuentos de hadas, no tiene ningún sentido. O sea, creer que esta vía va a salvar vidas es bastante absurdo, porque, insisto, hay muchas alternativas hasta de reestructuración de la 38. No nos engañemos, esta es una obra que facilita, beneficia a los grandes sectores que construyen obras. No es una obra que va precisamente a ayudar a salvar lo que vos decías. Todo lo propuesto, como por ejemplo reforestación, todos son hechos prácticamente sin mayor importancia, porque cuando se destruyen ambientes nativos de alta biodiversidad no sirve de nada plantar árboles. Es decir, acá insisto, y lo mismo pasa para Bachasca, nos encontramos con un sistema de toma de decisiones absolutamente viciado y con un estudio de impacto ambiental técnicamente impresentable. Claro, ¿no? iba a preguntarle sobre esto, doctor, porque la licencia ambiental la brindan biólogos, ambientalistas, que por lo menos dicen serlo, pero al momento de tener que responder al poder político se olvidan un poquito de la biología, por lo que usted está diciendo. ¿Esa licencia tiene peso o, como usted dice, la verdad que es algo solamente para autorizar a Schiaretti a poder hacerla? Es que nuevamente respondo lo mismo, estamos en Córdoba. Toman la decisión para hacer la licencia ambiental, o sea, la parte inicial es la CTI, la Comisión Técnica Interdisciplinaria, que es personas pertenecientes al propio gobierno. O sea, esta es una decisión, un capricho de Juan Schiaretti, insisto, con financiamiento asegurado, con ley de expropiación ya aprobada, todo antes de que haya habido audiencias públicas. Entonces, esto ya viene como muy amañado, ¿no es cierto? Entonces, el propio gobierno el que se autoriza a sí mismo, no nos engañemos, la CTI
no es una estructura independiente. Como vos decías, se trata de una estructura gubernamental que depende del propio gobierno provincial. Por eso decía de que es tan torpe lo que se ha hecho y tan fácil de mostrar técnicamente la falencia, incluidos los falsos beneficios, que Bien. comienza una época muy complicada de conflicto entre obviamente las personas y el gobierno provincial. Doctor, muchas gracias por este contacto. Que tenga un gran día. No, igualmente para ustedes, y muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí charlábamos con el doctor Raúl Montenegro, biólogo, activista y bueno, en contra, por supuesto, de esta construcción de la autovía de Punilla. Por lo que dejó entrever, me parece que va a haber una gran movilización y los vecinos se van a oponer. Sí, pero no todos los vecinos están en contra. O sea, es cierto que hubo una audiencia pública y que el 90% de la gente se manifestó en contra, pero los que estaban en la audiencia pública son o están vinculados a grupos ambientalistas. En las poblaciones de Punilla quieren sacarse de encima el tráfico.